ajonjolí de todos los moles. Arlene, hoy es Día Internacional de los Derechos Humanos, una fecha que se inició en los años 40 de la década pasada por parte de Naciones Unidas para que en este día se reconozca que el respeto a los derechos humanos es fundamental en todas las sociedades para vivir en sociedades de paz y de justicia, además de sociedades más equitativas entre hombres y mujeres. Hoy el Gobierno de México hizo un balance, presentó de todas las acciones desde el Gobierno federal para que se respeten los derechos humanos. Antes, Arlene, el principal violador de los derechos humanos era el Estado mexicano. Cualquier persona en el gobierno, entiéndase presidente municipal, gobernador, incluso en el gobierno federal, quien le ponían el dedo a un periodista, a algún activista, a algún defensor de derechos humanos, pues era sentencia de muerte. Había desapariciones forzadas que no salían en la prensa, porque la prensa en aquellos momentos estaba cooptada por el gobierno, era maiciada, como se dice. Hoy el Gobierno de México tiene distintas acciones. Para empezar, hay una subsecretaría de Derechos Humanos dentro de la Secretaría de Gobernación y ejemplos claros que se han seguido en los gobiernos de la transformación. El Gobierno de México ha pedido disculpas por errores cometidos por gobiernos neoliberales. El ahora expresidente López Obrador pidió una disculpa a los pueblos en su gobierno. Pidió disculpa a los pueblos mayas por la guerra de castas. Pidió disculpas a los pueblos yaquis por el despojo de tierras, las vejaciones y las violaciones que sufrieron no solamente durante el porfiriato, durante años. Se reconoció a los pueblos indígenas. Se ha hecho mucho trabajo en favor de las mujeres. Casos históricos que se dieron carpetazos, se reabrieron. El caso Ayotzinapa, se derrumbó la verdad histórica y se ha buscado pues darle la verdad y justicia a las familias que así lo reclaman, Arlene, entre muchas otras acciones en favor de los derechos humanos. Y entre los avances ha sido reconocer a nuestros hermanos de los pueblos originarios como parte pues de esta hermosa nación y patria que habían sido relegados, Miguel, habían sido utilizados solamente para fines electoreros, para campañas, para la foto souvenir, incluso por ahí Peña Nieto cuando festejó su cumpleaños con niños indígenas, y los utilizaban para fotografías. Como escenografía. Exactamente. Pues el día de hoy se firmaron 2 decretos y entre ellos uno muy importante, porque se hace la traducción del segundo artículo constitucional que garantiza o reconoce los derechos de los pueblos originarios, pero además se traduce en 57 lenguas de 58 pueblos originarios y esto sin duda alguna revoluciona la manera de hacer política para los pueblos indígenas. Vamos a escucharlo. Entonces, firmamos 2 decretos. Uno, el decreto que instruye para la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la traducción de la reforma constitucional que da derechos plenos a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Y por otro lado, el decreto de creación de la Comisión Presidencial para el seguimiento y la atención de los planes de justicia de los pueblos indígenas y afromexicanos. Muchas gracias. El día de hoy conmemoramos el Día Internacional de los Derechos Humanos. Vamos a presentar estos informes y además, en nuestro caso, la traducción a las lenguas indígenas que se ha hecho de la reforma constitucional sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Y también la firma del decreto por el que se crea la Comisión Presidencial de Planes de Justicia y Desarrollo Regional de nuestros pueblos y de nuestras comunidades, que hemos logrado la traducción de 64 variantes lingüísticas
correspondientes a 57 lenguas indígenas de 58 pueblos originarios. Que estas traducciones estarán dispuestas en un micrositio que tiene el nombre de Reforma Indígena Traducción.impi.gov.mx. Miguel, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum tomó protesta, la acompañaron mujeres indígenas. También fue el caso del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, donde lo acompañaron hombres, mujeres indígenas. En este caso, la presidenta eligió que fueran solo mujeres. Y esto cambió la manera de recibir a un presidente o a una presidenta entonces, porque antes eran los altos funcionarios, el gabinete, empresarios, incluso pues los mismos jefes de Estado de otros países. La presidenta desde el día 1 ha dicho su compromiso que existe y no ha sido caso aislado en temas de presupuesto. El presupuesto 2025 por primera vez va a tener un presupuesto especialmente designado, sin anexo, es decir, solito para los pueblos originarios. Importante dignificar de dónde viene nuestra patria y que cuando hablamos de perdón a las tierras extranjeras, iniciamos poniendo el ejemplo, Miguel. Y este presupuesto viene acompañado de acciones como la restitución de tierras y agua. Al igual que lo hizo el presidente López Obrador, hay continuidad con cambio y se reconocen los derechos de los pueblos originarios y también de los pueblos afromexicanos. Los pueblos originarios en nuestro país han sufrido desde la colonia, desde la conquista de los europeos, sufrieron vejaciones y despojos de muchas maneras. Los pueblos afromexicanos también sufrieron vejaciones durante el periodo de la colonia y poco se sabe de esta parte de la historia. Incluso los pueblos afromexicanos fueron los primeros en tener resistencia y en exigir que se respetara su vida y sus derechos más elementales. La presidenta Claudia Sheinbaum, con esta entrega de presupuesto de tierras y agua, dignifica a los pueblos afromexicanos y los pueblos originarios de nuestro país. Así se comentó esta mañana. La reforma constitucional le da a los pueblos indígenas, originarios, afromexicanos, comunidades, todos los derechos. Y eso significa que son sujetos de derecho. ¿Cómo lo vamos a hacer? El próximo año, por primera vez, cerca de 13,000 comunidades indígenas que tiene registradas el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas va a recibir por primera vez un presupuesto. Estamos esperando que se apruebe el presupuesto de egresos de la Federación, que esperemos que se apruebe esta semana para que podamos ya hacerlo público la próxima semana, cómo se va a llevar a cabo esto que es histórico. Por primera vez un presupuesto donde las autoridades de usos y costumbres tradicionales o en asamblea puedan ejercer sus propios recursos para su comunidad. Por otro lado, lo que estamos planteando hoy, darle continuidad a los planes de justicia. La próxima semana también vamos a Chihuahua y vamos a entregar tierras por primera vez al pueblo rarámuri. Es también histórico.